I tried to just downplay it and say, Mom, don't worry about that. That would never happen. Hey, hola y bienvenidos a Guachmoyo Español. Yo soy G y el día de hoy te mostraremos nuestra lista de las personas que dejaron pistas sobre sus propios asesinatos. That is our biggest piece of evidence. It's her last words. There was no doubt that this document was authored by Susan. En esta lista estaremos viendo a víctimas de asesinato que lograron dejar pistas sobre la identidad de su asesino, ya sea de manera intencional o no. Incluimos casos que aún no han sido resueltos, pero excluiremos aquellos donde hay debate sobre la autenticidad de la pista. ¿Cuál de estos te parece más fascinante? Cuéntalo acá en los comentarios. Julie Jensen. Julie Jensen, de 40 años, era madre de 2 hijos y trabajaba en el departamento portuario cuando fue encontrada muerta en su casa de Wisconsin en 1998. Julie Jensen, a mother of 2, was poisoned with antifreeze and then suffocated to death in her home in 1998. Su esposo, Mark, rápidamente se convirtió en el principal sospechoso, después de que uno de los vecinos obtuviera una carta escrita por Jensen antes de su muerte. En la carta, Jensen afirmaba que tenía miedo por su vida debido al comportamiento sospechoso de su esposo y que, si moría, era probable que él fuera el perpetrador. Days before her murder, Julie wrote a letter saying if anything happened to her, police should question her husband. Mark fue arrestado y juzgado por el asesinato de su esposa, siendo la carta parte de la evidencia principal de la fiscalía. Fue condenado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una decisión que fue reafirmada 2 veces en intento de apelación. Wisconsin Supreme Court back in March ruled that Jensen deserves a new trial, and a letter from his late wife cannot be used as evidence against him. El Rajeshwar Singh. En enero de 2006, el empresario de 43 años, El Rajeshwar Singh, fue asesinado a tiros en su casa de Guwahati, una ciudad metropolitana de la India. Según su empleada doméstica, Singh y su asesino habían tenido una acalorada discusión antes de que le dispararan 4 veces. Sin que el agresor lo supiera, Singh logró agarrar lápiz y un papel, en el que escribió un nombre antes de encontrar su triste final. Este nombre se consideró una pista vital sobre la identidad del asesino, en especial porque también se encontró en el teléfono de Singh. La policía arrestó a un hombre de 28 años llamado Balishwar Singh, en conexión con el crimen, Sherry Joe Bates. En 1966, Sherry Joe Bates era una estudiante de primer año en el Riverside Community College en California. La noche del 30 de octubre decidió visitar la biblioteca de la escuela para estudiar y nunca regresó a casa. El cuerpo de Bates fue encontrado temprano a la mañana siguiente por un jardinero de la escuela. Había sufrido múltiples puñaladas y cortes, algunos de ellos infligidos en su cara y cuello. Según los investigadores del lugar del crimen, Bates parecía haber luchado contra su asesino, arañándolo en el proceso y rompiéndole su reloj de pulsera. Se encontraron hebras de cabello y células de piel del agresor en sus manos y debajo de sus uñas. A pesar de la abundancia de pruebas, el caso aún permanece sin resolver. Edward Baldock. La ciudad de Brisbane, en Australia, fue sacudida en 1989 por el extraño asesinato de Edward Baldock. Baldock, padre de 4 hijos, regresaba a casa después de una noche de fiesta cuando fue recogido por Tracy Wigginton y 3 mujeres más. Tracy Averill Wigginton is accused of the murder of a middle-aged man, Edward Baldock. El grupo llevó a Baldock a un parque, donde Wigginton lo apuñaló varias veces, bebió su sangre y lo dejó morir. She said, "This is the night. This is what we're going to do. I need the blood. I need it. I'm a vampire." Antes de su espantosa muerte, Baldock se desnudó y dobló su ropa en una pila ordenada junto a él. Cuando se encontró su cuerpo, la policía hizo un descubrimiento que cerró el caso. Muy escondida, dentro de uno de los zapatos de Baldock estaba una tarjeta bancaria con el nombre de Wigginton. Nearby was a set of tan shoes, and in one of those shoes was found a Commonwealth Bank card in a yellow folder. Fue detenida rápidamente y se declaró culpable del crimen. Floyd Moore Jr. En 1986,
Floyd Moore Jr. trabajaba como un alguacil en Florida y guardia de seguridad en el complejo habitacional de Turtle Lake, donde residía. Moore Jr. estaba trabajando el 28 de enero cuando notó a un hombre que sospechaba que había entrado de forma ilegal al complejo. Interrogó al hombre sospechoso y obtuvo su identificación, que guardó en el bolsillo de su camisa. Justo después de la medianoche, Moore Jr. solicitó refuerzos por radio, y cuando el oficial de respuesta llegó minutos después, encontró al alguacil en un charco de su propia sangre. La única pista que tenía la policía era la identificación en el bolsillo de Moore Jr. Pudieron rastrearla hasta el culpable, Walter Grant Kaiser, quien fue arrestado ese mismo día. Grace Brown. Es bastante trágico cuando un romance vertiginoso tiene un final mortal. Ese fue el desafortunado caso de Grace Brown, una trabajadora que se enamoró del sobrino de su empleador, Chester Gillette. Cuando Brown descubrió que estaba embarazada en 1906, suplicó a Gillette que se casara con ella, incluso enviándole múltiples cartas al respecto, pero él seguía negándose. Her friends were warning her that he wasn't what he seemed to be, that he was something different. And I think that she had no experience with that type of person. And so she was seeing what she wanted to see rather than what her friends were telling her. Al final, él decidió llevarla de viaje a las montañas Adirondack en Nueva York, donde la mató. Su cuerpo fue encontrado en el fondo del lago Big Moose y Gillette se convirtió en sospechoso. A short distance from the capsized boat, they found Grace's body. Las cartas de amor de Brown, que mostraban la cantidad de presión que había ejercido sobre él para aceptar el embarazo, fueron importantes en el juicio por asesinato contra Gillette. He was tried and convicted of first-degree murder. On March 30th, 1908, Chester Gillette died in the electric chair. Michelle McNeil. El 11 de abril de 2007, Michelle McNeil fue encontrada muerta en su bañera días después de someterse a una cirugía plástica. La policía en un principio lo consideró accidente, pero pronto quedó claro que su esposo médico Martin estuvo involucrado en su muerte. Martin había inyectado a Michelle múltiples medicamentos innecesarios que al parecer causaron el paro cardíaco que la mató. Antes de su desafortunada muerte, se dice que Michelle le dijo a su hija mayor Alexis, si me pasa algo, asegúrate de que no haya sido tu papá. That was something that, as soon as I found out my mother was dead, I knew he killed her, partially because of that statement. Después de que Alexis y sus hermanos exigieron una revisión del caso, se cambió la forma de la muerte y se acusó a Martin de asesinato en primer grado. Fue condenado por el delito, pero se quitó la vida menos de 3 años después de su sentencia. The shrieks of joy came the instant the guilty verdict was read. Martin McNeil's daughters sobbing while their father remained expressionless. Odin Lloyd. Odin Lloyd era un linebacker de 27 años que jugaba para los Boston Bandits, un equipo de fútbol americano semiprofesional, cuando fue asesinado en 2013. But according to Lloyd's coach, Mike Branch, and others, somehow Hernandez and Lloyd had formed an unlikely relationship, united by the women in their lives. Su asesinato y el posterior juicio se convirtieron en un escándalo mediático cuando la superestrella de la NFL, Aaron Hernández, fue acusado del crimen. The whole world was watching as the 23-year-old former tight end for the New England Patriots was charged with murder, allegedly orchestrating the execution-style killing of his friend. El día en que murió, Lloyd fue recogido de su casa por Hernández y su hermana menor, Shaquille Tibu, lo vio subir al coche. Mientras se iban, Lloyd envió un mensaje de texto a Tibu diciendo, ¿viste con quién estoy? Seguido más tarde de NFL y solo para que lo sepas. No quedó nunca claro si Lloyd envió esto para alertar a su hermana o para presumir ante ella, por lo que se consideró inadmisible como prueba. Sin embargo, esto jugó un papel en el juicio de Hernández. Ross Taggart. Ross Taggart era un entrenador de béisbol de secundaria divorciado cuando se casó con Barbara Ford, recién viuda. Russ and Barbara Steger lived a storybook life.
But all that changed in the early morning hours of February 1st, 1988. En la mañana del 1 de febrero de 1988, Barbara llamó a la policía diciendo que la pistola de Ross se había disparado accidentalmente y lo había matado mientras dormía. La policía al principio le creyó, pero la primera esposa de Ross, Jo Lynn Snow, relató más tarde una historia perturbadora que cambió esta idea. Antes de su muerte, Ross se había quejado de Barbara con Snow y parecía tener miedo por su vida. Jo Lynn wrote a letter to police because Russ often confided in her. Russ told her that Barbara removed large sums of money from their bank account. También dejó una grabación en la que cuestionaba las acciones de su esposa y plantaba dudas sobre el disparo accidental de su primer marido. El testimonio de Snow y la grabación que se reprodujo en el juicio fueron fundamentales para condenar a Barbara por el asesinato de Russ. The tape was recorded just 3 days before Russ Steger's death. On the tape, he confided his belief that his wife, Barbara, was planning to kill him. Susan Powell. La última vez que alguien fuera de su familia inmediata vio a Susan Powell fue el 6 de diciembre de 2009. When Susan Powell suddenly vanished in December 2009, all eyes turned to her husband, Josh, who eventually became the only person of interest, according to police. Antes de eso, Powell vivía con su esposo Joshua y sus 2 hijos en Utah. Según los diarios que Powell guardaba y los testimonios de sus amigos, había mucha tensión entre la pareja debido al comportamiento imprudente de Joshua. Antes de su desaparición, Powell creó un testamento secreto en el que detallaba su discordia matrimonial y expresaba temor por su vida. She wrote about how bad the marriage had become. She talked about $1 million life insurance policy that Josh had taken out on her. And she told her boys she would never leave them. She even goes as far as to say, if I die, it may not be an accident. En el 2012, antes de que se pudiera construir un caso en su contra, Joshua se quitó la vida y la de sus 2 hijos. Aunque ya no es una investigación activa, el caso de Susan Powell sigue siendo considerado por las autoridades como una desaparición, ya que nunca se encontró su cuerpo. There are 2 overwhelming emotions out here this morning, deep, deep sadness and also anger. Anger that these 2 little boys couldn't somehow be protected from their father, a man that so many people feared was a killer. Abigail Williams y Liberty German. El 13 de febrero de 2017, las adolescentes Abigail Williams y Liberty German desaparecieron mientras hacían senderismo en Deer Creek Township, Indiana. Se encontraron sus cuerpos sin vida al día siguiente, y aunque nunca se han revelado detalles, la policía declaró el caso como un asesinato. This is the bridge that we've all seen in the images released to the media. You can see now some flowers left behind in memory of the girls. Se encontró una pista muy espeluznante en el teléfono de German. It was Libby who managed to take a cell phone picture of a strange man on the bridge. He's the prime suspect. Mientras hacían senderismo, German había tomado una foto de un hombre desconocido caminando hacia ellas. Desafortunadamente la imagen no es clara, pero la policía sospechó de este hombre como el asesino. También se encontró una grabación de audio en el teléfono, con una voz masculina ahogada que decía, abajo en la colina. A sketch of the suspected killer was released in July of 2017, which was updated by police 2 years later. More than 50,000 tips have poured in over the years, but none of them have led to the elusive killer. Se han presentado varias personas de interés, pero el caso sigue sin resolverse. Sebisile Happiness Kosa. Cuando se descubrió muerta a la profesora sudafricana Sebisile Happiness Kosa en un camino remoto de tierra en 2015, se encontró el número 071 inscrito en la tierra cerca de su cuerpo quemado. La policía sospechó que esto era el comienzo de un número de teléfono celular, pero Kosa había muerto antes de terminar. El novio de Kosa, Simamkela Odwa Nompumsa, se convirtió en el principal sospechoso después de que se descubriera su huella dactilar en una botella de gasolina encontrada en la escena del crimen. Se sospecha que Nompumsa asesinó a Kosa después de sentir celos de su nuevo novio. Sin embargo, Nompumsa afirma que no tuvo nada que ver con el asesinato de Kosa. Simon Eng.
Este adolescente de Hong Kong vivía en la ciudad de Nueva York cuando comenzó a escribir un blog. El blog pretendía detallar sus luchas personales al vivir en un país nuevo. En cambio, llevó a la detención de su asesino. El 12 de mayo de 2005, Eng escribió que el exnovio de su hermana, Jin Lin, había entrado en su apartamento a pesar de haber sido solicitado que esperara abajo, con la excusa de recuperar equipo de pesca y que estaba actuando de manera agitada. Simon y su hermana fueron asesinados poco después. La policía registró la computadora de Simon y encontró el blog, lo que los condujo a Jin. Luego de esto, el asesino fue arrestado y condenado a cadena perpetua. Caitlin Weinstein. En 1996, la maestra de educación especial Caitlin Weinstein fue asesinada por un adolescente ladrón de autos. Give me the key. Come on, hurry up. Okay. Get out. Sin que el adolescente supiera, Weinstein estaba capturando todo el incidente en una grabadora oculta que tenía en su bolso y que escondió en el bolsillo de su abrigo. Después del descubrimiento de su cuerpo, las autoridades escucharon la grabación, que contenía detalles clave, como el nombre y la edad del ladrón del automóvil. El hombre Michael Lassane, de 17 años, fue capturado conduciendo el automóvil de Weinstein, arrestado y condenado a cadena perpetua. Después de una apelación exitosa en 2007, Lassane fue declarado culpable una vez más y se reinstauró su condena a cadena perpetua. Sandra Deist. El 29 de marzo del año 2000, el hombre de Michigan, David Deist, llamó al 911 y denunció que su esposa Sandra se había quitado la vida. We didn't have any reason to dispute his story, and quite frankly, given his background, the fact that he appeared to be a stable, normal guy with a family and a good job and some community involvement and stuff, we basically gave him the benefit of the doubt. La historia fue aceptada hasta que se llevó a cabo la autopsia, que reveló que había recibido 2 disparos. La hermana de Sandra, Mary, también presentó una nota incriminatoria. Sandra le había dicho a Mary que si algo le sucedía, una nota escondida en su gabinete de porcelana explicaría todo. For the first time, Sandy described what really happened in the horse stable 18 months earlier. La nota indicaba que David había intentado matar a Sandra con un martillo hacha en 1998. Un análisis posterior de la camisa de David reveló salpicaduras de sangre microscópicas, lo que indicaba que había sido David quien le había disparado. El equipo profesional forense hizo lo suyo. David fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Sandra y murió en la cárcel en el 2018. After the verdict, relief from Sandy Deist's relatives, grief from David's side of the family. That it was a difficult thing for both families, and no one's a winner. Matthew Pike. El estudiante británico Matthew Pike vivía con su novia Joanna Whedon en Suffolk, Inglaterra. Whedon llamó la atención de un hombre llamado David Hayes en un sitio web de juegos y se obsesionó con ella. Hayes procedió a acosar tanto a Whedon como a Pike, y en septiembre de 2008 irrumpió en el apartamento de Pike y lo apuñaló hasta la muerte en un ataque de celos. A German computer game enthusiast, calling himself David Hayes, left a message on her Facebook page. The message said, "You must be suffering unbelievable pain. I'm sorry for causing so much trouble lately." Pike pudo escribir las letras D a B con su propia sangre antes de morir a causa de sus heridas. Cuando Whedon regresó a casa, encontró a su novio muerto. Hayes fue arrestado luego de esto. Posteriormente fue condenado a cadena perpetua. Alexander Litvinenko. Este desertor ruso trabajó una vez para el Servicio Federal de Seguridad en su país, antes de acusar públicamente a sus superiores de ordenar un asesinato. The fitness fanatic was an outspoken critic of the Kremlin. He fled to the UK in 2000, where he was given political asylum. It's thought he then worked for MI6 and Spanish intelligence as an informer. Luego se trasladó a Londres y buscó protección. Mientras vivía en Inglaterra,
Alexander escribió 2 libros y reveló numerosos secretos sobre el gobierno ruso. En noviembre de 2006, fue envenenado y asesinado por supuestos miembros del Servicio Federal de Seguridad. Alexander se puso muy enfermo después de reunirse con colegas anteriores, pero pudo recordar una tetera en particular de la que solo él bebía. La policía encontró más tarde esta tetera, que contenía altas cantidades de polonio 210. Alexander Litvinenko died in hospital the very same day. His hospital room was sealed. I've been a consultant for over 20 years. I've never seen a case like this, and I hope I never do again. Desafortunadamente, el principal sospechoso en el caso, el político ruso Andrei Lugovoy, no puede ser extraditado desde Rusia. Sir, can you tell me, why did you murder Alexander Litvinenko? Interesting approach. This is the first time in my life that a question has been asked this aggressively. You should ask this question the Prime Minister of the UK and the Head of Intelligence Services of UK. Denise Amber Lee. El 17 de enero de 2008, un hombre llamado Michael King secuestró a Denise Amber Lee de su propia casa. King la llevó donde él vivía y la agredió sexualmente antes de llevarla donde su primo. At 6:14 p.m., the Sarasota County Sheriff's Office received a bizarre 911 call from a cell phone from someone claiming to be Denise Lee, the missing person herself. How could that be? Lee logró tomar el teléfono celular de King y llamó al 911. La llamada duró aproximadamente 6 minutos y en ella una asustadísima Denise pudo dejar información para las autoridades. Using her abductor's cell phone, everything she is saying is clearly for one purpose, so she can be found. Desafortunadamente no pudieron salvar a Lee y fue asesinada por King poco después de la llamada. Toda la pesadilla duró 7 horas, con Lee siendo secuestrada alrededor de las 2 de la tarde y King arrestado a las 9:15 de esa noche. La llamada de Lee al 911 ayudó en el juicio y King fue condenado a muerte. Her father, Rick Goff, had one last message for Michael King. I just want to tell Michael King you're a coward. You got what you deserve coming, and Denise was a lot better person than you, and she's going to put you in the place where you belong, which I believe is hell. That's where you're going to be. Nadine Hack. Con la muerte de Nadine Hack, de 33 años en 2009, se intentó simular un suicidio. La policía estaba convencida de esto, pero su familia insistió en que había algo mal. Investigando por sí mismos, encontraron las palabras "él lo hizo" en una nota debajo de su supuesta nota de suicidio. Estas mismas palabras fueron vistas más tarde grabadas en un azulejo del baño. La familia cree que con él se refiere a Nestori Guizon, el padre de la hijita de Hack. La familia recolectó suficientes pruebas convincentes para revertir el dictamen de suicidio. Sin embargo, Guizon negó su participación y no hay evidencia directa que lo vincule con la muerte de Hack, lo que significa que sigue siendo un caso abierto. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos nuestra última entrada. Amarjit Chauhan. En 2003, el traficante de drogas William Hornsey secuestró al empresario londinense Amarjit Chauhan, junto con su esposa, suegra y 2 hijos. Amarjit was a successful businessman and owned this freight company in Southall. He started it from scratch 7 years ago. It now has an annual turnover of over £4 million. Queriendo usar el negocio de Chauhan como fachada, Hornsey obligó a Chauhan a cederlo. Luego, mató a los cautivos y arrojó sus cuerpos al océano. Sin embargo, el cuerpo de Chauhan apareció más tarde en Bournemouth, al igual que los de su esposa y su suegra. Dentro del calcetín de Chauhan había una nota dirigida al padre de Hornsey, nombrando a su asesino. And it's dated the 12th of February 2003, which clearly meant it arrived the day we believe Mr. Chauhan was being held captive at Forge Close. Hornsey y sus cómplices fueron rápidamente detenidos, y cada uno recibió duras condenas de prisión por sus roles en la masacre de la familia Chauhan. ¿Cuáles de estos casos te han sorprendido más?
Cuéntalo acá en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de Watchmojo Español.